Gracias por sumarse a esta actividad, a esta clase abierta número 24, que se trata de el uso del Lime Survey en encuesta de satisfacción al cliente. Gracias a Estación Lastarria también por el espacio. Bueno, un poco primero me voy a presentar. El que si quieren prender la cámara está bueno, así nos conocemos entre todos, si no, bueno, no hay problema. También se entiende que por ahí uno está desde la casa conectado y todo eso, así que no hay drama. Bueno, mi nombre es Rocío Curtifrau, yo soy socióloga y ya hace 10 años que trabajo, digamos, en lo que tiene que ver con encuestas online, análisis de datos y de información, construcción de tableros de control de indicadores. Y bueno, y en esta charla quería contarles un poco, o sea, mostrarles lo que se trata de esta herramienta, ¿no? Contarles qué es Lime Survey y para qué sirve, algunos ejemplos de para qué lo usé yo el programa en distintos estudios, y después la segunda parte, digamos, de esta clase abierta se va a tratar puntualmente de ver un ejemplo de cómo hacer una encuesta de satisfacción al cliente, que va a permitir construir lo que es el indicador de Net Promoter Score, que es un indicador que se utiliza, digamos, en todo lo que tiene que ver con ámbitos de investigación de mercado y de consultoría. Bueno, está habilitado para que puedan hacer preguntas, levantar la mano, utilizar el chat y hacer todas las consultas que les parezcan. Bueno, Lime Survey es sí, les estaba contando que Lime Survey es una aplicación que es de código abierto. Les voy a compartir la pantalla. Sí. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, primero vamos a ver qué es Lime Survey, después un poco lo que son específicamente los grupos abiertos y los grupos cerrados de participantes, y después qué es el Net Promoter Score y cómo se calcula, ¿no? Bueno, ¿qué es Lime Survey? Lime Survey, seguro que por todos los que están acá ya deben saber o se deben haber leído, digamos, en lo que es la invitación de esta actividad, que se trata de un software o un sistema que permite la realización de encuestas en línea. Acá les puse lo que es en la captura, como algunos tipos de preguntas que se pueden hacer, como algunos ejemplos. Hay un montón de preguntas distintas que se pueden hacer y se puede ir editando también, como hacer distintas configuraciones, como editando los colores o hacer configuraciones como que el orden sea random o distintas configuraciones que son necesarias, digamos, para llevar a cabo, que requieren, ¿no?, digamos, los cuestionarios, los distintos tipos de cuestionarios. Además, bueno, quería contarles que esta aplicación no solo se puede utilizar para lo que son, digamos, estudios de investigación, es decir, encuestas, sino también para lo que es todo tipo de formularios web. Por ejemplo, nosotros utilizamos este programa, para lo que es la gestión de los congresos en línea. Por ejemplo, un congreso de investigación
también si vemos lo que es la inscripción de un congreso de investigación, también puede ser gestionada con Lime Survey, porque en definitiva se tratan de formularios en línea. Y bueno, cuando hablamos de Lime Survey, les comenté que era un programa de open source, que en realidad lo que se refiere es como que no hay que pagar licencia para lo que es la utilización del programa, como otro tipo de software que requieren una licencia. Sí, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o no, les queda alguna duda, por favor recuerden que tienen acá lo que es el chat, me avisan. Bueno, entonces les comentaba que lo que significa esto del código abierto es que el software en realidad es de acceso libre y todos pueden ver, modificar y distribuir el código. El código generalmente es de acceso como en alguna de las plataformas o de los repositorios donde se ponen todos los códigos, como por ejemplo GitHub. Bueno, entonces en esta lo que es la ventaja que tiene de Lime es que es una comunidad que comparte lo que son las soluciones a todos los problemas comunes. Es decir, cuando la aplicación fue desarrollada, al principio, por ahí iban surgiendo nuevas necesidades de los usuarios, iban implementando soluciones como diferenciales o un código que permitía hacer mejoras. Ese código después, por ahí alguien lo publicaba y se termina incorporando a versiones posteriores de lo que es la aplicación y se van renovando las distintas versiones, ¿no? Bueno, todo este código les decía como que están en GitHub. Después vamos a ver un ejemplo de esto. Y bueno, lo que es muchos ven también a lo que es el open source como un movimiento y una forma de trabajo que transciende lo que es la producción del software. Por esto que les comentaba que también el Lime, por ejemplo, tiene un foro donde se comparten soluciones a problemas comunes que se pueden presentar en investigación, ¿no? Como por ejemplo uno de los problemas comunes es este que vamos a ver hoy, que es la pregunta del Net Promoter Score y cómo preguntarlo y cómo llevar a cabo, digamos, la implementación de este tipo de cuestionario. Perfecto. Entonces, bueno, más específico de lo que son las características de la aplicación, ¿no? Quizás ustedes conozcan como algunos otros software para lo que son las encuestas en línea. No sé si los que están participando conocen alguno, pero el más conocido es el de Google Form. ¿Ustedes utilizan este tipo de formularios o capaz que conocen otros? Bueno, el Lime Survey, lo que está escrito en PHP y utiliza una base de datos MySQL. Pero sin embargo, esto no quiere decir que uno tenga que saber SQL o que tenga que saber PHP para poder utilizarlo, porque en realidad tiene una interfaz gráfica donde te permite ir agregando, digamos, las preguntas o establecer las opciones de respuesta y las condiciones en las preguntas, los filtros y todo lo que son los pases y ese tipo de configuraciones que se requiere hacer, digamos, en lo que son los distintos cuestionarios. Desde la interfaz gráfica del programa, que ahora ya vamos a ver, pero esto es como para hacer una introducción. Bueno, y el software de encuestas es autoadministrado. ¿Qué quiere decir? Que digamos, o sea, el programa tiene distintos usuarios, que cada usuario puede gestionar distintas encuestas y a su vez hay como administradores que manejan los usuarios que gestionan las distintas encuestas o programan las distintas encuestas. Piensen, por ejemplo, en una consultora
de investigación de mercado que tiene distintos clientes, que lleva a cabo distintos proyectos. Entonces, bueno, nada, cada usuario puede hacer distintas encuestas que hagan referencia a estos distintos proyectos. Y se puede ir gestionando también lo que son los accesos a las encuestas de los diferentes usuarios, los permisos y ese tipo de cosas para que cada usuario pueda hacer las configuraciones que sean necesarias al estudio que es responsable, por ejemplo. Bueno, las encuestas, como les comentaba, incluyen ramificaciones y diseños personalizados, utilizando un sistema de plantillas. Esto lo que significa es que se le puede editar lo que es el template o la plantilla, por ejemplo, agregándole a las encuestas nuestro logo o el logo de la empresa que nosotros vamos a hacer la encuesta. Hay veces que por ejemplo, si nosotros vamos al banco y creo que muchas veces cuando uno, por ejemplo, va al banco, después recibe una encuesta de satisfacción, de cómo fue la visita y ese tipo de cosas. Bueno, seguramente esa encuesta, nosotros ya cuando accedemos a la encuesta vemos, dice el banco, el nombre del banco, el logo, bueno, ese tipo de configuraciones se puede hacer directamente de lo que es el sistema de plantillas. Después, en otro caso puede ser que nosotros lo que podemos querer es que no se muestre, digamos, quién es el cliente. Por ejemplo, si trabajamos en un estudio que tiene que ver con intención de voto, entonces en ese caso se le puede poner lo que es el logo o las características del diseño de la empresa consultora que lleva adelante el estudio, por ejemplo. Y otra de las características de este programa, que esta es una digamos, de las que lo diferencian más de lo que es el Google Form por ahí, es que permite exportar los resultados a SPSS. Y no sé si ustedes utilizan SPSS, pero SPSS es un programa, un software para análisis estadístico que te permite, digamos, analizar todo lo que es la información y los resultados de las encuestas. Entonces, el Lime te permite exportarlo, también te permite exportarlo a CSV, Excel, R y otros programas, pero bueno, el SPSS, que es uno de los más usados, está bueno porque te permite exportar, digamos, toda la base de datos ya con todas las etiquetas, con todos los códigos, entonces te ahorra trabajo en ese sentido. Bueno, pero digamos en lo que tiene... Sí, ahí se está... ¿Están viendo ahí la pantalla o no? ¿Ahí se ve la pantalla o no? No, ahí no. A ver. Y ahí sí. Ahí sí. Ahí está, genial. Bueno, entonces, ¿qué es el hosting para Lime Survey? Un poco para explicar esto, lo que les quería comentar es que nuestro formulario, nuestra encuesta, una encuesta online, ¿no? Para que se pueda acceder a responder los participantes, obviamente tiene que estar alojada en un sitio web para que la gente pueda conectarse. Entonces, esto lo que significa es que si bien el Lime es una aplicación de código abierto y es gratuita, se necesita una página web para poder instalarla. Es decir, tiene que estar instalado en un dominio. Por ejemplo, el dominio puede ser www.estacionlastarria.com, ¿no? O nuestro dominio, donde no sé si ustedes cuentan con un dominio. Entonces, este dominio, si no tienen uno, se puede, digamos, comprar un dominio y siempre tiene que estar alojados en lo que es un hosting para que se pueda acceder desde internet.
Bueno, la instalación, una vez que se tiene el hosting y el dominio, se realiza directamente ahí. La instalación del Lime es como la instalación del WordPress. No sé si alguna vez ustedes escucharon de esa aplicación. Otras aplicaciones conocidas como Lime pueden ser Drupal, Joomla. Nada, porque les comento esto porque como para que sepan más o menos cómo es la instalación. Igual en el curso que yo voy a estar dando, que arranca la próxima semana, vamos a trabajar ya con una instalación, pero bueno, después cada uno, si ustedes quieren, pueden hacer la instalación en su sitio web. Vamos a ver paso a paso cómo se hace. Y si no, también se puede trabajar en lo que es el localhost, que sería en su computadora, o sea, se instalan todo directamente en su computadora, no se va a poder acceder a la encuesta, digamos, la encuesta no va a estar en internet, pero después, bueno, se puede importar esa encuesta que ustedes realizan a un sitio web. Igual lo vamos a trabajar todo directamente en la instalación del curso, pero para que ustedes sepan cómo sería la instalación del programa en el caso de que ustedes quieran hacerlo. Entonces, si quedó claro eso o hay alguna duda, me pueden preguntar. Ha levantado la mano, sí. Te hago una consulta. En el caso de que lo instales, o sea, de manera local, ponele que no tenés todavía un host y todo, eso Sí. lo podés usar igual, no, o sea, no tenerlo en línea y usarlo, digo, por ejemplo, en una compu de manera local, por ejemplo, y va a cargar en tu compu o no. Va a cargar en tu computadora solamente. Vos vas a poder programar el cuestionario, todo, lo vas a tener cargado en tu computadora, pero bueno, no se va a poder acceder desde internet. Pero, Claro. como te comentaba, vos después lo que tendrías que hacer es exportar ese archivo e importarlo en algún otro line que tenga acceso, digamos, a internet cuando vos querés que la gente acceda a tu encuesta para responderla, ¿no? Buenísimo, gracias. Y ellos, o sea, si no tenés que pagar el hosteo que ofrece el Live, ¿no? No, vos tenés que, o sea, no necesariamente. Vos podés tener tu dominio, o sea, el concepto dominio quiere decir www.tu sitio web, ¿no? .com o .ar o el país que estés. Acá en Argentina, por ejemplo, tienen que estar registrados, si vos querés registrar un dominio.com.ar, tiene que estar registrado en nic.ar, lo registrás ahí y después lo tenés que delegar, se llama, que quiere decir que esto vos tenés que asociar lo que es el dominio al hosting. El hosting podés contratar el hosting que vos quieras, hay distintos tipos de hosting. Tenés que hacer como esa configuración y después tenés que instalar lo que es el Lime en el hosting. Igual muchos sistemas de hosting tienen lo que es como un panel de control que te permiten hacer como una instalación, como sería autoadministrada, que vas completando siguiente y vas instalando el programa y creando también esta base de datos SQL que les había comentado, que les vuelvo a recordar que no se asusten, porque para usar el programa no necesitas saber SQL. Y no sé si te quedó claro la respuesta. Sí, justo lo estaba poniendo con unos amigos y no estoy segura que sea así que claro. Genial. Buenísimo. Si alguien tiene alguna consulta más, me avisa. Ya quedan 2 o 3 explicaciones más y ya vamos a ir al cuestionario puntualmente que vamos a trabajar en la clase abierta del día de hoy. Entonces, también les quería comentar esto de, bueno, una vez que nosotros tenemos instalado el programa y queremos hacer la encuesta, siempre nos tenemos que preguntar qué tipo de encuesta queremos llevar a cabo, si va a ser una encuesta con tabla de encuestados o no. ¿Qué significa esto? O sea, o si va a ser un grupo abierto o un grupo cerrado de participantes.
Es decir, básicamente esto significa que si nosotros contamos con un Excel de participantes, o sea, de participantes, de gente que le queremos enviar la encuesta, no sabemos si después efectivamente va a participar, o si nosotros necesitamos un perfil, algo, y no tenemos ese listado. O sea, va a depender de eso qué tipo de configuraciones le queremos hacer a la encuesta, ¿no? Por ejemplo, si pensando en la encuesta de satisfacción que les decía que me puede enviar el banco o que me puede enviar una aerolínea, como es la que vamos a ver en el ejemplo, bueno, obviamente el banco cuenta con una base de datos, o sea, a mí el banco me envía una encuesta de satisfacción y me dice, hola Rocío, queremos ver cómo te fue, cuál fue tu satisfacción en la visita a la sucursal tanto. Entonces, en ese caso, el banco o la aerolínea cuentan con una base de datos, con un Excel donde está el nombre y los datos de los distintos encuestados. Pero, por ejemplo, otro caso podría ser en el que se quiere llevar a cabo una encuesta de intención de voto, y bueno, yo no tengo, digamos, no tengo la gente que quiero que me responda, no tengo una base de datos con un Excel, con el mail de esa gente. Entonces, bueno, en ese caso se puede, el programa también lo que te permite es hacer otro tipo de encuestas, que se llama encuestas de grupos abiertos, que es decir, que tenés un link y la persona se puede inscribir a participar en el estudio. Entonces, en lugar de partir yo del mail y enviarle un correo invitándolo a participar del estudio, hago al revés, tendría yo un link y tendría que publicitar ese link, por decirlo de alguna forma, para que la gente acceda a ese link y pueda responder el estudio. Por ejemplo, podría hacer una campaña en las redes sociales o en Google segmentada con el target que yo quiero que me responda la encuesta, ¿no? Entonces, esos dos serían los principales, digamos, dos grandes grupos. O sea, uno cuando cuento con el Excel y el otro cuando no cuento con este Excel. Entonces, acá es un poco esto que les venía explicando, o sea, cuando yo voy a activar una encuesta en el Line, voy a tener dos opciones que activar. Por un lado, si la participación es anónima, si sí o no, y que esto quiere decir que si sí es anónima, no se puede establecer una relación entre los datos y la persona encuestada y las respuestas, y si no es anónima, sí se va a guardar las dos cosas. Más allá de que, digamos, en los resultados de toda la... Sí, les estaba por decir que más allá de que, digamos, en los resultados de toda investigación, las respuestas van a ser anónimas, ¿no? Sí, decime, Fernanda, está levantando la mano. Sí, una consulta. Más allá de que, o sea, si yo quiero tener una encuesta anónima, pero igualmente quiero guardar las listas de correos, pero no relacionada con las respuestas, ¿eso se puede hacer? Para después hacer sorteo o algo así. Ya, ok. Gracias. Se puede hacer también, sí. Es justo esto que veníamos en la... que veíamos también en la... En esta diapo, o sea, esta es otra opción que también que define estos dos grupos, el grupo abierto o el grupo cerrado, y es si se permite la inscripción pública. O sea, el grupo cerrado va a ser, digamos, el que yo cuento con el Excel, le digo el Excel, no, pero sería la base de datos de por ejemplo, las personas que visitaron la sucursal del banco, y no voy a permitirle a nadie más que responda que la gente que tuvo, o sea, que tengo en esa base de datos, porque esos son todos los que visitaron la sucursal, entonces le voy a mandar solamente a ellos. Pero puede ser otro caso donde yo, por ejemplo, tengo
consultora de investigación que tiene un panel, entonces la gente se puede anotar en el panel o se puede registrar directamente lo que es en el sitio web de la consultora, contestar encuestas, entonces ahí yo puedo permitir lo que es la inscripción pública, aparte de tener este listado de encuestados. Bueno, espero no haberlos confundido mucho con toda esta explicación, pero básicamente es que puede haber un Excel o no, y también se puede establecer, digamos, si las respuestas van a ser anónimas o no. Claro, y el tema es que muchas veces, que esto que puse acá, muchas veces nosotros queremos hacer o sea, si bien después vamos a garantizar como investigadores lo que es el anonimato, en el transcurso del campo queremos como hacer un seguimiento de lo que es el grupo de gente que la invitamos a participar en la encuesta. Por ejemplo, ver si los que ya respondieron, los que no respondieron, por ejemplo, enviarles un correo de recordatorio que le decimos, que es decir, como recordándoles que no participaron todavía y que pueden participar. Entonces, en ese caso, vamos a poder hacerlo con la gestión de los encuestados, ¿no? También, por ejemplo, tenemos la base, detectamos que hay algún correo electrónico erróneo por algo, bueno, se puede ir corregir en la base de datos de encuestados, volver a enviarle la invitación a participar de ese estudio. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo más? Vayan diciéndome, ¿eh? Bueno, y el token es esta clave que se le genera a cada uno de los usuarios, ¿no? O de las filas en esta base de encuestados, que es como una contraseña y es una clave única que tiene cada encuestado, que es lo que nos va a permitir garantizar que cada persona haya respondido solo una vez en la encuesta. Bueno, acá está un poco la pregunta que también que me hicieron más o menos lo que estamos hablando, si puedo una encuesta que usa tabla de encuestados garantizar el anonimato, y la respuesta es que sí, que los tokens no encuestados pueden usarse para encuestas anónimas o para encuestas no anónimas. Si la encuesta es anónima, no se vinculará en la respuesta con los encuestados. Y bueno, acá ya nos vamos como específicamente a lo que es el caso de hoy, que íbamos a ver un ejemplo del Net Promoter Score. No sé si ustedes conocen lo que es el Net Promoter Score, o sea, lo utilizan, lo han utilizado. Rocío, creo que había una pregunta de Xavier, creo. No, ya lo respondió, ya se respondió solo. Ah, perfecto. ¿Y dónde estaba la pregunta? No, había levantado la mano, en realidad era en relación a los tokens, que Sí. Se mantenía como el secreto estadístico, digamos, de alguna manera, cuando respondían, pero sí, digo, por lo que vos decís, sí, no se vincula la respuesta a ningún, digamos, al ID del usuario, supongo que debe tener como una especie de ID. Claro. Igual, eso lo puede hacer uno, decidir la configuración, y también se puede utilizar la configuración de que no sean anónimas, que vos en realidad veas que respondió cada uno, pero bueno, eso es un dato que no, o sea, que no, por supuesto no tiene que estar en el informe tampoco, y todas esas cosas, ¿no? Siempre todo este tipo de estudios se tienen que regir por todo lo que son las leyes de secreto estadístico y todas las leyes de investigación de mercado, los distintos códigos de ética profesional y ese tipo de cosas. Pero esta es opción también. Pero la otra opción lo que te permite es, como si vos ya tenés un registro, si lo tenés asociado, vas a poder saber qué personas te respondieron y qué no, como en este ejemplo que te doy de la encuesta, porque si no, vos le seguís enviando una encuesta
a alguien que ya respondió. Sí, digamos, serían para estos grupos cerrados que decís vos, ¿no? Claro. Bueno, entonces el Net Promoter Score, que es el ejemplo que vamos a ver hoy, tiene que ver con una fórmula que te permite, digamos, clasificar a los clientes en detractores, promotores y neutros, ¿no? O pasivos, que está acá, ¿no? Ahora vamos a ver específicamente la pregunta, pero los detractores son los que contestan del 0 al 6, los neutros o los pasivos son los que contestan 7 y 8, y los promotores son los que contestan 9 y 10. Y después este score se calcula, digamos, calculando el porcentaje de los promotores menos los detractores. O sea, el porcentaje sería quienes respondieron del 0 al 6 sobre el total de los encuestados. Este score lo que te permite es, por ejemplo, volviendo al caso del banco, por ejemplo, de la aerolínea que les estaba mencionando, es, no sé, clasificar y rankear a las distintas sucursales, por ejemplo, y vos vas a ver cuál es la sucursal que mejor satisfacción tiene, o sea, mejor nivel de recomendación, y cuál es la que está última, digamos, en este ranking. Por ejemplo, en las aerolíneas, ¿cuáles serían los vuelos que están teniendo mayores dificultades? Entonces, o las rutas, entonces en ese caso por ahí a vos te va a permitir, bueno, aplicar las mejoras o las correcciones y todo eso. Acá está de vuelta, como les comentaba, lo que es el cálculo. Y puntualmente lo que vamos a ver en la clase de hoy es esta implementación del Net Promoter Score, que es de Tony Parner. Así que bueno, ya la vamos a ver. Si tienen alguna duda o hasta acá, me avisan. Ahora yo les voy a presentar, digamos, lo que es el programa. Ahí va. Perfecto. Ahí está. Bueno. Listo. Les decía entonces que la idea de la clase de hoy es que podamos ver el ejemplo de cómo programar esta pequeña encuesta. Entonces, el Net Promoter Score específicamente apunta a una pregunta que, puntualmente la pregunta es, ¿qué tan probable es que recomiende a la empresa a familiares y amigos? Y se hace puntuar al encuestado en un puntaje del 0 al 10, donde 0 es nada probable y 10 es muy probable que lo recomiende. Entonces, recuerden que si ponían después a los que pongan del 0 al 6, van a ser los detractores, que sería como que los que no nos van a recomendar o no nos recomiendan mucho. Entonces, esos serían los clientes que tienen como algún problema de insatisfacción. Entonces, ahí generalmente se les pregunta, bueno, ¿cuál es su motivo de insatisfacción? Se le dan distintas opciones, que ahora vamos a ver esas opciones. Después, para los que contestan 6 y 7, esos serían los neutros, por esta tipología. Esos serían los neutros. Y entonces también se les pregunta no, los que contestan 7 y 8 son los neutros. Los que contestan 7 y 8 son los neutros. Se les pregunta, digamos, como qué falta para el 10, ¿no? Como que, bueno, qué tendría que mejorar. Hay como distintos tipos de preguntas, después la pregunta específica, pero como para ver cómo se tiene que concentrar, cuáles son las mejoras que se tienen que llevar a cabo para poder alcanzar el 10, ¿no? Y bueno, y en el caso de los que contestaron 9 y 10, que son los promotores, se
se les pregunta por qué es lo que destacan de la empresa o del banco o de lo que estemos haciendo la encuesta, ¿no? Bueno, entonces este sería el programa. A ver. Yo acá estoy con mi usuario, entro. Ven entonces que yo les comentaba que están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Ahí va. Bueno. Y acá está la encuesta. Entonces, acá entramos lo que es al programa, a lo que es el line. Lo ven todos, ¿no? Perfecto. Y directamente se crea la encuesta, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, yo acá tengo en otra hoja lo que es el cuestionario, ¿no? Muchas veces, siempre cuando se va a programar la encuesta, algo parece obvio, ¿no? Lo que voy a decir, pero bueno, se tiene que tener el cuestionario ya aprobado y en su versión final que se quiere programar, porque si no, digamos, si nosotros ya empezamos este trabajo con una versión que todavía no está validada por el cliente o por quien haya solicitado el estudio, bueno, después va a haber que hacer todas las correcciones acá, entonces va a ser como un poco más complicado. Entonces conviene siempre empezar a programar el cuestionario una vez que ya se tiene un cuestionario definitivo. Bueno, entonces este cuestionario que nosotros queremos programar, le vamos a poner acá que, entonces, acá pusimos crear la encuesta, ¿no? Entramos al programa y pusimos crear la encuesta. Este es el programa. Y acá nos vamos a tener que completar como distintas opciones de la encuesta. Lo que sí o sí hay que completar para activarla, o sea, para crearla, es el título de la encuesta, ¿no? Le vamos a poner encuesta de satisfacción al cliente. Y después lo vamos a guardar directamente. Ya la vamos a crear. Genial. Una de las características que tiene Line es que o sea, una encuesta en el Line está conformada por lo que es grupos de preguntas, que serían como muchos cuando hacen un programa, o sea, cuando escriben un cuestionario en el Word le ponen capítulos. O, por ejemplo, pensando en un cuestionario, un grupo de preguntas podría ser, no sé, datos sociodemográficos. Bueno, entonces ahí, en todo ese grupo de preguntas, yo les voy a preguntar edad, sexo, nivel educativo, no sé, supongamos. Entonces, es como para ir ordenando lo que son todos los módulos de preguntas, ¿no? A lo largo del cuestionario, porque este, por ejemplo, que vamos a ver ahora, es un cuestionario muy corto, que tiene 4 preguntas nomás, pero hay cuestionarios donde pueden ser todos mucho más extensos por ahí, tienen distintas cosas que evaluar, entonces, bueno, están organizados como en distintos capítulos. Eso está bueno también, para ser bien prolijo, ya ir poniendo todo en el cuestionario cuando lo armamos en el Word, los distintos capítulos, y ir ordenando todo, para que después ya nos quede, cuando nosotros lo programamos, todo el cuestionario y todas las preguntas ordenadas, como las vamos a querer preguntar. Entonces, siempre para hacer una encuesta en Line Survey, que es este software que les estoy mostrando hoy, siempre tienen que hacer por lo menos un grupo de preguntas y por lo menos una pregunta.
tiene que tener todo cuestionario. Genial. Entonces, nosotros ya hicimos, ven que si ustedes ingresan a lo que es las configuraciones, nosotros ya creamos la encuesta, acá está la encuesta creada, entonces yo tengo como dos, sería paneles de configuración, en el que está uno, por ejemplo, lo que es la configuración y el otro la estructura. Este que hice de la estructura es de lo que les venía diciendo, que es la encuesta, los grupos de preguntas y las preguntas. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner introducción, o le puedo poner satisfacción. Lo que es al grupo, ¿no? Después yo acá puedo escribir una descripción en el grupo, pero en este caso yo no voy a escribir nada, voy a escribir solamente lo que es el grupo. Ahí está. Genial. Bueno, entonces ahora tengo que escribir la pregunta que es la pregunta que estamos charlando hace un rato, que tiene que ver con la pregunta que me va a permitir construir el Net Promoter Score, ¿no? Que es esta pregunta que sobre el nivel de satisfacción o de recomendación, mejor dicho. Entonces, bueno, acá una pregunta está compuesta por un código de la pregunta, por la pregunta en sí y por las opciones de respuesta, que las opciones de respuesta también tienen códigos. Después, de acuerdo al tipo de pregunta, ¿no? Va a haber distintas configuraciones que yo quiero hacer, ¿no? Ahí va. Entonces, bueno, acá lo que me pide ahora es que le ponga el código. Entonces, el código siempre tiene que empezar con una letra, no con un número. Y solo se toma letras y números. O sea, no se puede poner guión bajo y ese tipo de cosas. Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, bueno, P1, que se refiere a la pregunta número 1. Yo acá estoy copiando del Word, que ya tengo la pregunta que le quiero poner, entonces la voy a pegar yo acá, la voy a pegar sin lo que es el formato, y va a decir, respecto a su último vuelo, la pregunta, ¿qué tan probable es que recomiende a Bumpa a familiares y amigos? En este caso, bueno, le puse así a lo que sería la empresa de las aerolíneas. Si quieren hacer alguna pregunta hasta acá o me dicen si venimos muy rápido, si van entendiendo todo, o si, no sé, cualquier cosa me avisan, porque la idea es que, bueno, que les sirva esto, esta clase del día de hoy. Entonces, bueno, ahí ponemos la pregunta, ¿no? Después tenemos que elegir, acá se ve la, sí, se ve. Tenemos que elegir lo que es la configuración del tipo de pregunta. Ahí me habían comentado que algunos habían visto el Google Form, pero no lo aplicaron. Bueno, tienen experiencia también, yo me olvidé preguntarles al principio, lo que son estudios de investigación. Claro, bueno, entonces hay distintos tipos de preguntas en todos los cuestionarios, ¿no? Entonces acá lo que yo voy a tener que poner es, bueno, qué tipo de pregunta es la que yo quiero hacer. Entonces acá ya es como que hay una opción que ya está establecida de las distintas preguntas y a mí la pregunta que se me ocurre como que la tengo que ubicar en alguna de estas opciones de preguntas que me ofrece el programa.
Entonces, las opciones que yo se las voy a mostrar así como un panorama rápido, ¿no? Para que podamos ver, para que ustedes se lleven una idea. Después en el curso que voy a estar dando más adelante, ahí vamos a ver como bien en detalle cada una, todas las configuraciones que se pueden hacer, ejemplos, el diseño de cada una, cómo se puede mejorar. Pero bueno, yo se las muestro así como rápido. Acá está, o sea, lo que acá el programa llama preguntas máscara, que sería, bueno, ecuación, que es como algo muy específico, entrada numérica es justamente que se le puede ingresar números. O sea, porque acá también lo que me permite el programa es validaciones, que yo, o sea, que yo le pueda poner condiciones y yo le digo, bueno, si yo te pregunto por la edad, que no me puedas poner 12 números, o sea, 12 con letras, al revés, que no me puedas poner con letras, que vos tengas que escribir solo números, o ese tipo de configuraciones se le puede ir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta, por ejemplo, entrada numérica múltiple. Y así, distintos tipos de preguntas. Las básicas son de respuesta única, que está desplegable y radio, que es lo mismo, pero nada más que se ven como distintas. Ahí si las llegaron a ver, el desplegable se despliega y la radio ya me la muestra todo. Después lo que son las matrices. Por ejemplo, ahí llegan a ver la matriz, que son, digamos, por ejemplo, las preguntas esas de la escala de Likert que tiene que responder, por ejemplo, si está de acuerdo, si está en desacuerdo con distintas frases o ese tipo de cosas, serían matrices. Y después las preguntas de opción múltiple, ¿no? En este caso, yo voy a poner una pregunta radio. Y el tema de la pregunta, voy a poner el Net Promoter Score, ¿ven? Que es este, que es el que yo llamé, este tema yo me lo importé desde el repositorio de GitHub donde estaba este desarrollo puntualmente, este modelo de esta pregunta. Pero bueno, es como temas básicamente que se pueden, o sea, que el programa tiene como ya algunos que vienen por defecto y otros que yo me los puedo exportar y los puedo importar a mi configuración como diseños específicos, piénsenlo así. Este sería uno de esos, ¿no? Como un diseño específico. Yo si no podría hacerlo a partir de una pregunta que tenga del 0 al 1 y del 0 al 10 y yo se lo voy poniendo, pero bueno, esto como ya tiene el colorcito y eso, ya utilizo esta configuración. Perfecto, es solo como para el diseño y eso, esos serían los temas de las preguntas. Y después si ven, digamos, más abajo, lo que dice son otras opciones avanzadas de las preguntas, ¿no? Que sería, bueno, si ya tiene la opción otro, en este caso la opción otro no correspondería. ¿No? Porque no. O sea, yo acá quiero que me conteste del 0 al 10, no que me conteste otro y que pueda escribir algo. No tiene nada que ver con esta pregunta. Pero lo que sí, otra configuración que yo voy a necesitar es que sea obligatoria la pregunta. No entendí qué serían las preguntas máscaras. Bueno, ahí lo vemos de vuelta. Las preguntas, o sea, hay distintos tipos de preguntas. Lo que es así como hay preguntas de respuesta múltiple, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Esos son como más o menos los grandes grupos. Las preguntas abiertas podría ser un ejemplo donde escribe un texto, yo le pregunto cuál es tu opinión sobre cierta cosa y le pongo para que escriba un párrafo. Las preguntas cerradas serían cuando yo le establezco las opciones de respuesta que puede
que puede responder cuando le pongo distintas categorías. Y también están las preguntas de respuesta múltiple, que puede responder varias cosas. Las preguntas máscara es puntualmente cómo lo llama este programa, ¿no? A las preguntas, a determinado tipo de preguntas. Ya se los voy a mostrar, ahora de vuelta. Vamos a ver de vuelta los ejemplos de las preguntas máscara. Entonces, esta que estamos usando ahora es radio. Pero, por ejemplo, las preguntas máscara, acá lo llama máscaras así, que podría ser una entrada numérica. O sea, si yo, por ejemplo, le quiero poner cuál es tu edad y que me ingrese 25, 38, 64, tendría que poner, o sea, lo que es una pregunta máscara, entrada numérica. Avísame si te respondí más o menos tu pregunta. O sea, no es una, son preguntas cerradas, esa sería no categóricas. Sí, tienen distinto. Mira, dentro de las máscaras está esta que es entrada numérica múltiple, que es como que le voy a poner para que me ingrese. Fíjate, yo acá, por ejemplo, acá dice manzanas, naranjas, y yo le pongo que me ingrese los números, y ahí después hasta le puedo poner como un total que me dé. Fecha y tiempo, tu fecha de nacimiento, por ejemplo. Esto acá también sería pregunta máscara. Género. ¿Ves? Tiene bastantes. Género. Después, mostrar texto, que esto en realidad no es una pregunta. Se utiliza, por ejemplo, cuando yo hago una encuesta y quiero, ¿cómo se llama? Y quiero, poner en el medio del cuestionario lo que es como una explicación. Como le digo, bueno, a partir de ahora le vamos a mostrar determinada frase o le vamos a mostrar fotos de los candidatos, de los políticos, dígame si usted lo conoce o no lo conoce. No sé, como una explicación, acá tendría que usar esta. Claro, o sea, estoy tratando de entender cuál es el criterio. O sea, dentro de preguntas máscaras, vos tenés una serie de preguntas que son cerradas, numéricas, que son la entrada numérica múltiple, fecha, tiempo, que también en realidad es numérica, salvo que la tome como date. Género, que en realidad es como una categórica de respuesta única. Mostrar texto, que en realidad no es una pregunta. O sea, es como agrupa un montón de cositas que... Sí, sí. Es que, digamos, vos una vez que tenés el cuestionario, tenés que ver, digamos, cuál es la mejor de estas opciones que te va a permitir preguntar lo que vos querés preguntar. Y tenés que adaptar tu pregunta que vos tenés formulada en el Word a alguna de estas opciones. Hay veces que hay más de una forma, o la mayoría de las veces, hay más de una forma de poder llevarlo a cabo. Eso. Estas son las distintas opciones. Depende vos lo que requieras hacer. En tu cuestionario puedes elegir alguna de estas. O sea, una vez que vos ya programes algunos cuestionarios o te vayas enfrentando a la pregunta, sí, cuando tengas que programar ya vas a ver cuál te sirve para distintas cosas y cuál te gusta a vos más, no sé, distintas cosas, cuáles son los propósitos de tu investigación. Esta es otra que tiene que ver con ranking, ¿no? Te permite ver vos, no sé si se ve ahí, te da un ranking de opciones, entonces vos lo que te permite es llevarlos para el otro lado y ordenarlo, por ejemplo. Entonces vos le das, bueno, ordene estas películas, cuál es la que más le gusta, la que menos le gusta, o lo que sea. Preguntas ranking. Hay otra que es selección de idiomas, como Lime en realidad te permite, eso está bueno de la aplicación, te permite hacer una encuesta en varios idiomas. Supongamos que vos tenés que llevar a cabo un estudio de satisfacción en distintos países por un producto de no sé qué, o mismo de la aerolínea, vos le querés preguntar a la gente
bueno, cuál es su satisfacción que tuvo con el vuelo, con todo, pero bueno, puede ser que mucha gente que no habla español se tome un vuelo de una aerolínea argentina, entonces no necesariamente vos tenés que preguntarle en español, entonces vos también como suponiendo que vos vas a tener clientes que hablen otro idioma, le podés preguntar o darle la opción de que elija el idioma en el que se le va a hacer la encuesta. Entonces, eso también se puede hacer. Igual no es que el programa te traduce automáticamente el cuestionario en inglés y en portugués, esa traducción la tendrías que hacer vos, pero la vas haciendo a medida de todas las preguntas. Vos cuando haces una pregunta, después vas cargando las distintas traducciones en la pregunta, entonces después eso también te permite que el encuestado entre, que permita elegir el idioma y después se le pregunte en ese idioma. Eso está bueno también para ese tipo de estudios. Bueno, y acá hay otras preguntas que vamos a volver a seleccionar la de radio, que era la que necesitábamos acá, puntualmente. Ahí va, listo. Bueno, entonces esto lo de la obligatoria también quedó claro. ¿Qué significa que la pregunta sea obligatoria o optativa? Eso no sé si lo llegué a explicar. Lo que quiere decir es que las personas, los encuestados van a tener, o sea, si yo configuro una pregunta como obligatoria, quiere decir que la van a tener que contestar sí o sí, como para poder seguir avanzando en el cuestionario. O sea, si la persona no contesta esta encuesta, le va a decir, tiene que contestar esta encuesta, no va a poder seguir, no va a poder dejar siguiente. Entonces, bueno, acá hay que ir viendo en lo que es el balance entre las validaciones y lo que me va diciendo tiene que contestar esta pregunta y lo que yo necesito de las respuestas. Porque si en este caso, este cuestionario que estoy formulando yo, de ejemplo, tiene 3 preguntas y yo no la pongo ninguna como obligatoria, entonces la persona no va a responder nada, va a poner siguiente, siguiente, termina y no. O sea, no me serviría. Entonces, por ahí sí, en este caso yo voy a poner todas como obligatorias, pero después otro cuestionario que por ahí tiene 70 preguntas, 60 preguntas, y bueno, entonces hay algunas que yo le pregunto, bueno, por favor, justifique su respuesta en el punto anterior, bueno, por ahí esa la pongo optativa, no me interesa que todos me contesten esa pregunta como para seguir avanzando. Eso es como a criterio del investigador, cuál pregunta es optativa y cuál es obligatoria, pero hay que ir registrándolo acá. Perfecto. Listo. Entonces, y otra de las cosas que hay que configurar tiene que ver con la opción otros, mostrar orden aleatorio. O sea, yo lo que quiero es que, ahí vieron, ¿no? Entonces, orden aleatorio, yo le pongo en la opción mostrar, que sí. Que ahora les voy a mostrar lo que significa, pero ya se estarán imaginando por ahí. ¿A alguien se le ocurre lo que puede ser esto del orden aleatorio? De las opciones de respuesta. Sí, exacto, la rotación, claro, de las categorías. Perfecto, es eso, genial. Entonces la rotación de las categorías, como para que vaya rotando y no quede siempre una categoría primero y bueno, pueda llegar los resultados, ¿no? Entonces esto es algo que se hace generalmente, ¿no? Se pone la rotación. Y entonces ahora lo que me faltaría, fíjense que yo ya tengo respecto a tu último vuelo, ¿qué tan probable es que recomiendes Bumpa a familiares y amigos? Que esta es la aerolínea. Entonces ahora yo acá me va a decir, debe añadir las opciones de respuesta a esta pregunta, que serían las categorías, exacto.
Entonces, yo ahora acá le voy a poner las categorías, que yo las estoy acá copiando de... Un segundo, estoy acá copiando en del Word, ¿no? Que tengo el cuestionario. Yo ya me... Ahí está. Entonces acá tengo las categorías, que las categorías que le vamos a poner a esta pregunta serían cambios en horario de mi vuelo, atención de la tripulación en cabina, demoras en el embarque o en el desembarque, atención en el aeropuerto, inconvenientes con mi equipaje, problemas con mi reserva, o si no, otros, ¿no? Esto también acá puede ser, cuando se rotan las categorías, el código o número asociado a cada categoría no cambia, ¿cierto? Pensando en la descarga de las bases de datos. Está buena esta pregunta. Claro, no cambia. Siempre va a ser uno mismo. O sea, cada categoría va a tener un código, siempre va a ser el mismo. Eso se hace, esa rotación se hace en el momento en que se le está mostrando, o sea, es el navegador el que hace esa rotación. Pero digamos, como en la base de datos siempre está asociado el mismo código con cada categoría, que acá lo vamos a definir. Entonces, cuando entramos a editar las opciones de respuesta, fíjense en que tienen, o sea, las opciones de respuesta, está el código y la opción de respuesta. Yo lo puedo ir escribiendo acá, pero como yo lo copié de un Excel y lo tengo para hacer más fácil, le voy a poner adición rápida. Entonces ya le pego acá todo este listado de las categorías, con esas categorías que yo les mencioné recién, y le pongo reemplazar. Entonces acá ya me va poniendo A1, me va a quedar cambios en el horario de mi vuelo. A2, atención de la tripulación en cabina. Y así. Esto ya va a quedar, este es el código que va a quedar fijo. Y este código yo también lo puedo modificar. Genial. Listo. Entonces le pongo guardar. Bueno, ahí está. Entonces yo estoy acá en la primera pregunta. Visualizar la pregunta. Acá está. Entonces acá visualizo la pregunta. Ah, no la visualizan, perdón. Porque como se abre en otra pestaña aparte, ahora se los voy a compartir la otra pestaña. Ahí sí la ven, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, fíjense, yo acá le doy a actualizar al navegador y ven que va rotando, ¿no? Ahí lo ven. ¿Lo llegaron a ver? Que van rotando las opciones de respuesta. Sí, sí. Genial. Bueno, entonces esta sería la pregunta número 1. Bueno, y ustedes pueden preguntar, bueno, pero ahí está el logo del Line, y yo quiero poner mi logo ahí, mi logo de la aerolínea. Bueno, eso se puede hacer, pero esta es una clase introductoria, entonces eso nosotros lo vamos a ver como un poco más adelante en el curso también. Pero ya les comento que todo esto se puede ir modificando, que ustedes le pueden agregar acá un logo, una imagen que ustedes quieran. Alguien me habló también de un premio, de un sorteo, no sé qué comentaron, que bueno, también eso se puede agregar en algún lado, todo ese detalle y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo acá entonces voy a dejar de presentar porque vamos a volver a lo que es la encuesta. A ver. No.
Ah, sí. Listo. Y ahí va. Entonces, lo que me había faltado es ponerle la opción otro, porque yo quiero que, bueno, tengo estas opciones cerradas, pero quiero dejar una opción otro por si hay algún otro problema que no estoy considerando y que quiero que pueda darle la posibilidad que me pueda escribir otra cosa. Entonces yo acá le pongo opción otro activada. ¿Listo? Ok, guardar. Ahí está. Entonces yo ahora después le voy a mostrar ya cómo queda, pero primero ya vamos a las próximas preguntas, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, bueno, ya hicimos la pregunta número 1. Recuerdan que yo les había comentado que las preguntas número 2, digamos, variaban en relación. A ver, yo trabajo, dice, buena opción esa, yo trabajo con Survey Solution y entiendo que ahí no se puede hacer eso. Lo de rotar las opciones, sí, acá sí se puede hacer. Incluso después también hay un código que se le pega a la pregunta porque esto lo rota todo y hay veces que nosotros podemos querer que rote todo, pero que algunas opciones las lleve al final. Por ejemplo, sí, eso de rotar no se puede. Mira. No, acá sí se puede, así solo con la configuración. Después sí hay que poner un código, pero igual es un código que hay que pegarlo nomás, el código ya está en la encuesta, que eso lo que te permite es que vos primero se roten, pero después vayan al final ciertas opciones. Porque, por ejemplo, si nosotros le ponemos todas estas opciones y después querríamos poner ninguna de las anteriores, por ejemplo, bueno, yo quiero que ninguna de las anteriores, o sea, queda mejor que esté al final de todo, no que esté mezclada. Bueno, por eso también se puede hacer y también lo vamos a ver en el curso. Pero bueno, hoy quería mostrarles esto. Entonces vamos ya por la pregunta número 2. Y se acuerdan entonces que estaba la pregunta número 2 de los detractores. Están viendo ahí, ¿no? Lo que son, sí. Entonces yo ya le puse el código. El código le puedo poner el código que yo quiera, pero bueno, a mí me gusta, digamos, poner así que sea como lo más claro posible para que... ¿Cuáles son los motivos de tu calificación? Seleccionar hasta 3 opciones. Esto no se lo voy a poner porque ya me lo va a dar el programa. O sea, el programa la ayuda. Acá en este programa se llama ayuda. Todo eso de, por favor, seleccione las opciones correspondientes, todo eso que se le da a la pregunta y después la ayuda. ¿Vieron en los cuestionarios? Que dice cuántas opciones tiene que responder y ese tipo de cosas. Entonces, bueno. La pregunta entonces que queremos hacer acá es que seleccione hasta 3 motivos. O sea, yo le voy a plantear distintos motivos, que puede ser de la insatisfacción, también va a haber otro y que pueda seleccionar hasta 3 motivos. Listo. Entonces estoy ahí. Sí. ¿Alguien dijo algo? Perdón, no, yo toqué acá, no sé. Entonces, en este caso, como yo quiero seleccionar hasta 3 opciones, voy a seleccionar la opción que es de opción múltiple. Voy a seleccionar la opción otro, seleccionar que sea obligatoria, seleccionar que me responda. Yo acá también le puedo configurar que, digamos, entre 1 y 3 respuestas, que acuérdense que era respuesta múltiple. Y acá también selecciono orden aleatorio. Sí, me avisan cualquier cosa si esto
estoy yendo muy rápido o algo. Fue como para que podamos terminar el ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces ya agregué la pregunta y ahora lo que tengo que hacer es agregarle las opciones de respuesta. ¿Se acuerdan? Que serían las categorías. Entonces, en este caso, las opciones de respuesta van a ser las siguientes. Cambios en el horario de mi vuelo, atención de la tripulación en cabina, demoras en el embarque, desembarque, atención en el aeropuerto, inconvenientes con mi equipaje, problemas con mi reserva. Y lo guardo. Y listo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para los neutros. O sea, no es lo mismo. Es que varía un poco. Fíjense que varía un poco porque la pregunta, ¿qué creen que debemos mejorar? Pero lo que digo yo es como que es la misma configuración, ¿no? O sea, todos serían, fíjense, otra vez, de respuesta múltiple, dijimos que queríamos la opción otros, no, en estadística no, en lógica, y yo quiero un mínimo de una respuesta hasta 3, ahora les voy a mostrar bien qué significa, y después la otra configuración que tengo que hacer es orden aleatorio. Sí. Listo. Neutros. Bueno, me dicen, si no, cualquier cosa. Y ya voy a poner la otra y después ya vamos a ver cómo le establecemos las condiciones. Ahí va, ya es un minuto. Entonces, en lo que contestan los promotores, que acuérdense quiénes eran los promotores, clasificamos como promotores a los que nos habían contestado entonces, o sea, que nos recomendarían con amigos o familiares, que nos recomendarían. 9 o 10. Listo, acá le pongo todas las opciones lo mismo que configuré recién, después, ahí va. Y por último, las opciones de respuesta de lo que serían los promotores. Ahí va. Reemplazar. Buenísimo. Buenísimo. Y listo. Sí, hasta acá, como venimos bien, ¿tienen alguna duda? Ahí va. Bueno, y después, por último, lo que yo tendría que hacer en este cuestionario, antes de activarlo, es establecer las condiciones. Es decir, que yo le tengo que poner a esto que le puse la pregunta para los promotores, le tengo que establecer la condición, bueno, si en la P1 contestó 9 y 10, le corresponde responder la de los promotores. Si contestó 7 y 8, le corresponde responder la de los neutros, y si contestó de 0 al 6, le corresponde responder la de los detractores. ¿Esto quedó claro? ¿Este punto? Sí, sí, se entiende.
Perfecto. Entonces, yo acá me ubico en la de los detractores y le voy a establecer las condiciones. Ahí está. No. A poner acá que hice una configuración. Confundí al ponerle las opciones a esta. Vamos a ver cómo se visualiza. Ahí va, ¿eh? Ahí les vuelvo a compartir. Ahí está. Entonces. Ahí está. Entonces, la de los detractores. ¿Qué tan probable, cuán probable es que recomiendes? O sea, la de los detractores yo quiero que me la muestre solamente si respondió del 0 al 6. Entonces, yo acá seleccioné lo que es la pregunta de los detractores, que está acá, y le tengo que ir a agregar la condición. Entonces selecciono la primera pregunta y le pongo del 0 al 6, ¿no? Que es lo que serían los detractores. Y le pongo agregar condición. Perfecto. Los neutros, le voy a establecer las condiciones. Entonces, los neutros dijimos que serían solo el 7 y el 8. Entonces ven que acá voy señalando, digamos, las condiciones que tiene que cumplir y se las voy agregando. Ven que en este caso es bastante como sencillo agregar las condiciones porque ven que yo le voy poniendo, digamos, los distintos escenarios. Y la que sería establecer las condiciones de la pregunta de los promotores, también sería la del 7 y 8. Agregar condición. Bueno,
Y ahí yo ya lo voy a ir agregando. Entonces, les comentaba esto, también para llevarlo a cabo, lo que se puede hacer es por ahí lo que estábamos hablando al principio de la clase, que parecía como muy teórico, tenía que ver con esto que decíamos, ¿no? De los grupos abiertos y los grupos cerrados, tiene que ver con esto que es a quién le vamos a mandar la encuesta, cómo vamos a hacer que nuestros encuestados nos respondan este cuestionario. Entonces, ustedes acá generalmente realizan distintos tipos de cuestionarios, tienen experiencia, digamos, en el campo, trabajaron alguna vez con un panel o con alguna campaña en redes sociales para obtener las encuestas. ¿Alguien quiere como contar un poco la experiencia? ¿Se anima? Acá contaba, sí. Bueno. Ahora vamos a ver la encuesta, cómo quedó. Nosotras trabajamos con Lyme en el Ministerio de Cultura. Ah, mirá qué bueno. Qué copado. Sí, nosotros tuvimos justo una alumna que también de educación, no sé si es cultura o educación, es todo junto el ministerio, sí, que nos comentaba. No, es distinto, que también utilizan eso. Utilizan la aplicación. Está bueno. Y ya lo estás utilizando entonces, el software. Sí, pero no me dejan programar la encuesta, la quiero programar yo. Ah, claro, porque ahí ya está todo muy, qué área maneja cada cosa. Claro, sí. No, pero queríamos, yo soy parte también del Consejo Profesional de Sociología acá en Buenos Aires y queríamos usarla en Survey para hacer un par de relevamientos, pero no tenía muy claro cómo era el tema de si, digamos, de la configuración, si lo podía instalar en mi compu, si lo tenía que subir en un host, no terminaba de entender qué onda con eso. Claro, bueno, pero si ustedes tienen, por ejemplo, también si vos tenés como algún sitio web, no es necesario que el sitio web esté solo online, porque se puede instalar en algún subdirectorio o en algún subdominio. ¿Qué quiere decir? Que esto es, por ejemplo, que puede ser encuestas, punto, y ahí el dominio que tengan para no sé si el Colegio de Sociología tiene algún dominio, entonces lo instalás como en algún subdirectorio. De ahí eso también se puede hacer. Genial. Así que bueno, entonces ahora vamos a ver cómo quedó la encuesta. Bueno, cancelar. Me confundí. Perdón, lo que pasa es que acá pongo a compartir una. Ahí va, listo, ahí va. Entonces, bueno, acá me está apareciendo este cartel de la encuesta no está activa porque todavía no está activa, ¿no? Pero básicamente sería, acá está la pregunta número 1, ¿cuán probable es que recomiendes el producto o servicio a un amigo o familiar? Entonces, yo acá, por ejemplo, si le pongo 2, me va a preguntar cuáles son los motivos de tu calificación. Entonces, fíjense que acá ya me pone, por favor, marque las opciones que correspondan, por favor, seleccione como máximo 3 respuestas.
Si yo acá le voy en actualizar, bueno, ahí me los va, como vimos, te va variando el orden y acá yo le puedo ir poniendo las opciones que yo quiera, hasta 3, que es lo que yo configure, y le pongo siguiente. Y ya se termina la encuesta, porque recuerden que eran 3 preguntas, pero que cada encuestado de las que eran para, digamos, abiertas o como para justificar, ya respondían solo una. Ya estamos cerrando, así que quédense, son 2 minutos más que ya como para nada terminar con esta clase. Entonces, bueno, esa es la idea del programa. Acá lo que me faltó es activar la encuesta, que les voy a mostrar brevemente esto, cómo es la activación, que tiene que ver con esto que yo les decía anteriormente, de con lo que le decía de los distintos tipos de activaciones de las encuestas, ¿no es cierto? Recuerdan que eran lo que vimos de los grupos abiertos y los grupos cerrados y ese tipo de cosas que estuvimos charlando. Entonces, acá yo le doy al botón activar, y cuando le di al botón activar, ahí están viendo, perfecto, ahí me dice, entonces, lea esto atentamente, continúa, no, mentira. Y acá hay que leer entonces sí qué tipo de encuesta nosotros queríamos hacer. Si las respuestas son anónimas, no. Guardar sello de la dirección IP, guardar tiempo de respuestas, no. Entonces, guardar y activar. Cambiar acceso restringido o no, gracias. Entonces, esto es lo que yo le decía de la tabla de encuestados. Si yo quiero la tabla de encuestados, le pongo cambiar encuesta acceso restringido. Y después le tengo que poner inicializar la tabla de participantes. En este momento, cuando yo hago la tabla de participantes, acá fíjense que lo que me crea es una tabla de encuestados. O sea, una tabla de encuestados, esto es como que detrás de todo esto hay una tabla SQL en algún lugar de mi instalación y de mi hosting y todo eso, que yo sí quiero, y si por alguna razón me doy más maña, todo, necesito todo, me puedo ir ahí, meter en el SQL, lo que sea, si no, eso ni siquiera es necesario, yo puedo manejarme siempre con Excel, o esto trabaja con archivos CSV, pero bueno, con Excel nada más que se exporta y se importa, y listo. O si no, directamente se hace manualmente. Fíjense, yo acá, por ejemplo, tengo la tabla de participantes, ya les muestro cómo crear un participante y listo. Y entonces voy a tener nombre, apellido, correo electrónico. Entonces yo pongo, por ejemplo, Rocío Curti. El correo electrónico, acá lo puedo completar. Ahí está. Añadir. Rocío Curti. Correo electrónico. Guardar. Listo. Mostrar tabla de participantes. Ahí me lo va a mostrar y yo después lo que necesito es generar las contraseñas. La contraseña es este token que habíamos hablado, que lo que me permitía era que iba a hacer una encuesta por cada
persona, que iba a responder una vez, que yo iba a poder tener en la tabla si esa persona respondió o no respondió y todo ese tipo de cosas que habíamos detallado. Bueno, entonces yo acá ya lo tengo en la tabla de participantes. Este es un ejemplo que yo hice la carga manual. También, como les comenté, se puede importar un archivo. Y bueno, después directamente desde acá ya se puede enviar el mail, se puede hacer, acá trae como una configuración por defecto del mail. Si no, ya se envía la invitación y después la persona recibe un mail con el acceso a la encuesta directamente. Sí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿Alguien quiere, si le quedó alguna duda, como para ir cerrando? Yo ahora les voy a mostrar cómo quedó la encuesta. Te hago una consulta. Si no trabajás con un grupo cerrado, o sea, con un listado predefinido de, digamos, para salir a campo, ¿te permite hacer un control de cuota, por ejemplo, cuando llegaste a un tope de señoras de 50, 70 años, no aceptar más encuestas de tu edad? Se puede ir haciendo un control de cuotas, tiene esa herramienta, la aplicación, aunque yo particularmente no utilizo, digamos, lo que es esa funcionalidad, digamos, en los campos mucho, porque me resulta más práctico hacerlo directamente de otra forma. Por ejemplo, capaz que una técnica es haciendo, digamos, copias de los cuestionarios y, no, vos decías que si el cuestionario, no, se puede hacer, tiene un sistema de cuotas, habría que verlo bien cómo se puede configurar para este caso que vos decís. Si no, lo que se puede hacer es directamente ir viendo los reportes de campo y hacerte como alguna visualización que te permita a vos eso, tener como un reporte de campo más actualizado y bueno, que vos puedas hacer un control más fácil y que no te tengas que descargar todo el tiempo como para ir viendo, digamos. En el curso que vamos a estar dando, que espero bueno, que les haya servido esta clase y espero encontrarlos en el curso, vamos a dar también cómo conectar el Lime con el Power BI y de esa forma también se va a poder generar una visualización para los reportes de campo. Entonces vamos a poder directamente, si nosotros nos armamos un grafiquito ahí con el reporte que queremos, después actualizarlo directamente en el Power BI, actualizando nuestros datos y no tener que descargar todos los archivos y volver a armar el reporte de campo. Bueno, como para ir cerrando, muchas gracias a todos, les voy a todos y a todas por haber participado de esta actividad, les voy a mostrar cómo quedó el cuestionario, pero bueno, ya lo... no, para. Espero que se lleven de la clase como por lo menos las ideas centrales del programa y su potencialidad, porque acuérdense que esto tiene como una comunidad muy grande en el mundo que se enfrenta con los mismos problemas que se enfrenta uno y ofrecen soluciones, ¿no? Entonces eso está bueno. Bueno, entonces acá está la encuesta que armamos el día de hoy. Por ejemplo, acá yo ya si le pongo 9 y 10. Acá me pregunta qué destaco de la empresa, entonces yo, por ejemplo, destaco
y después me pone muchas gracias. También esto le podríamos configurar acá un poco más, lo que es el mensaje de agradecimiento y la despedida, después linkear a otro lado, así, en el caso de que quisiéramos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Si no, pueden escribir, digamos, directamente a Estación Las Tarrias. Si no, me escriben también, me pueden escribir a mí. Les dejo mi mail. No sé si estaba antes anotado, es rocio.curtifrau@gmail. Y bueno, cualquier cosa también, si no, me encuentran ahí en LinkedIn o estamos en contacto. Muchas gracias a todos y a todas por nada, por participar de esta charla. Espero que les haya servido este ejemplo que pudimos ver hoy.